Antes de empezar aquí, siempre me vengo a orar. Llego del trabajo y me postro a orar. Y tenía un sentir, hermano, un sentir que me senté allá en la silla donde me pongo a escribir y me confundí un poco porque Dios puso ese sentir de que mucho pueblo, y está hablando de su pueblo, hermano, en estos tiempos, lo que tienen es comezón de oír. Y esa palabra comezón de oír significa, hermano, que le gusta estar oyendo. Y pueden estar oyendo, hermano, la palabra, pueden estar oyendo la predicación, pueden estar oyendo hasta una canción, alabanza, adoración. Mas sin embargo, no hay fruto en ellos. A esos Dios les llama que tienen comezón de oír solamente oyen, pero no hacen. Y el Señor me ponía, hermanos, ese sentir y me confundí un poco y me puse a orar ahí en la silla. Señor, dije, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Dios se empeña cada día, cada momento, a cada instante, hermano, en darnos de su enseñanza. Pero esa enseñanza Dios quiere que nosotros, hermanos, la apliquemos a nuestra vida. Jamás va a haber resultado, hermanos, en nuestra vida si nosotros no ponemos por obra lo que Dios nos está enseñando y nos está exhortando a nosotros, si nosotros no ponemos por obra. Como decía nuestro hermano Hernán al principio, ¿verdad? Es bueno aprender de la oración, es bueno aprender a orar, pero si no oramos, no obtendremos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esto lo he predicado, lo he enseñado muchas veces, hermano. Dios tiene infinidades de promesas. Si nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, hay infinidades de promesas sobre nuestras vidas. Y a veces nosotros le reclamamos a Dios sus promesas, mas sin embargo dice, tú no tienes porque no pides. Y no pides en oración. Las promesas que yo les he dado jamás van a ser patentes en sus vidas, jamás van a ser realidad en sus vidas, si ustedes no van en el lugar de oración y la reclaman en oración. Aleluya. Y cuando hablamos, hermano, de reclamar, no estamos diciendo al Señor, te reclamo, porque a Dios no se le reclama, hermano. Esta palabra reclamar es pedir a Dios. Porque sí, ¿verdad? Señor, te reclamo. No podemos reclamar, hermano. Dios es Dios. Dios es Dios. Voy a traer una serie de enseñanzas, hermano. Cuando entremos nosotros en el Padre Nuestro, voy a traer una enseñanza acerca, hermano, de que Dios es Dios. Lo leyó nuestro hermano Hernán, una porción ahí. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro, dice, que estás en los cielos. Dios, el Señor Jesucristo, marca y hace una diferencia. Hay Padre celestial y hay Padre terrenal. El Padre celestial se merece toda honra, todo respeto y toda reverencia. El hecho de que Dios nos llame a nosotros hijos, nos llame a nosotros hermanos, no significa de que nosotros vamos a tratar a Dios como cualquier persona. Dios es Dios. Entrar a su presencia, dice, con acciones de gracia, dice, y reconocer que Jehová es Dios. Hay que reconocer que Dios es Dios, hermano, que Él está sentado en su trono, que Él es santo, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es santo, justo y bueno. Nosotros, hermanos, somos nada. Cuando nosotros aprendamos a reconocer a Dios, hermano, como lo que Él es, ahí vamos a empezar a ver su gloria. Amén. Amén. Dios tiene que enseñarnos todas estas cosas, hermanos. Y Dios se empeña en cada día, por eso la Escritura dice, y enseñarás estos mandamientos a tus hijos
estando en el campo, estando en el camino, estando en tu casa. Siéntalos y enséñales. Dios se empeña en cada día en que nosotros enseñarnos la palabra de Dios, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en el aprender nosotros su palabra, nosotros aprendemos y conocemos sus promesas. Y ahí nosotros es cuando empezamos a creer a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Mira, hermano, hemos venido hablando, ¿verdad?, en lo que es el Sermón del Monte, hablando de la bienaventuranza, el Sermón del Monte. Y hoy nos toca, me quedé aquí en Lucas, donde leyó Hernán. Nos toca, estamos en el libro de Mateo, en su capítulo 6, ya estamos. Sí, en su capítulo 6, no, capítulo 5 seguimos. Y la anterior semana, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando acerca del adulterio. Jesús y el adulterio, el anterior miércoles. Y hablamos, ¿verdad? Dios nos habló que adulterar no solamente es, estar en el acto físico con la persona, sino que podemos adulterar ya con nuestros pensamientos. Y que la idea central ahí no era el Señor Jesucristo acusarnos a nosotros y decirnos que eres un adúltero porque piensas así y eres un adúltero y estás en pecado. Ese no era el propósito del Señor Jesucristo. El propósito del Señor Jesucristo era mostrarle a ellos, a los fariseos precisamente, de que si ellos acusaban a las personas que estaban en adulterio, en fornicación, que ellos también deberían de considerarse a sí mismos, porque también ellos pecaban de la misma forma, tal vez no en acciones, pero ya en sus pensamientos también estaban pecando, y que dejen de juzgar a aquellos, sino que también tengan misericordia de ellos. Porque dice la Escritura que al adúltero y al fornicario va a ser Dios quien nos va a juzgar. Y eso estuvimos hablando, ¿verdad? Porque no sabemos, hermano, cómo viven las personas, no sabemos por qué cometieron ciertas acciones. Entonces nosotros debemos, antes de estar juzgando y criticando, nosotros debemos de ser misericordiosos y orar y restaurarles en amor, dice la Escritura. Y me llama mucho la atención aquí, hermano, porque el Señor Jesucristo empieza a hablar del adulterio, y luego automáticamente cuando acaba de hablar del adulterio se pasa al divorcio. Porque déjame decirte, hermano, que antes de que las personas se divorcien es porque en la mayoría de los casos ha habido actos de adulterio. Por eso es que de primera instancia Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que nosotros cortemos, hermano, aquello que nos va a incitar a que nosotros caigamos en adulterio, en esos actos inmorales, porque después el segundo paso, entonces, hermano, viene lo que es el divorcio. Y cuando viene el divorcio, hermano, eso es más catastrófico, es más destructivo, es más nocivo. Porque ya no, el mal ya no eres entre tú y la pareja, sino que ya influencia también sobre tus hijos. Y no solamente sobre tus hijos, sino que también sobre la sociedad, porque qué ejemplo nosotros estamos dando. Así, hermano, por eso el Señor Jesucristo nos da a nosotros estas enseñanzas. Y hoy vamos a hablar lo que Dios nos dice, el Señor Jesucristo, acerca del divorcio. Porque es importante, hermano, que nosotros, y déjame decirte, vuelvo y repito, cuando leemos aquí el versículo 31, en la mayoría de estos escritos dice, porque también así fue dicho, así fue escrito, como dijeron los antiguos, ¿verdad? En el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dice, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quiero empezar, hermano, aclarando esto. Vuelvo nuevamente donde dice, también fue dicho. ¿Cómo Dios insiste en darnos nosotros la enseñanza? Y en el libro
Hermano, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, mira lo que dice. Libro de Romanos, capítulo, ¿cuánto dije? 4:15, ¿verdad? Libro de Romanos, en su capítulo 4, versículo no. Pues no, habla otra cosa. 15:4, Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay. No, Romanos 15:4. 15:4 lo buscamos. Sí, Romanos 15:4. Ya. Es que yo he venido hablándole esto, hermano, acerca de las escrituras, ¿verdad? Y quería traérselo ahora precisamente. Mira lo que dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes, ¿para qué fueron escritas? Dice. Para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, hermano. Porque las escrituras, hermano, fueron dadas, fue para nuestra enseñanza. Por eso es que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones dice, oíste que fue dicho, o como está en los escritos, en las escrituras. El Señor Jesucristo saca de allá para traernos enseñanzas. Por eso vuelvo y repito, hermano, nosotros no podemos decir de que ya el Antiguo Testamento no cuenta para nosotros. Como muchos dicen, de que ahora estamos en la gracia y lo que cuenta ya es el Evangelio y el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo dijo, hermano, en muchas ocasiones. Mira lo que dijo. Gloria al Señor. En el versículo, en el capítulo 5 del versículo 19 dijo, de manera, dice, en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, dicen, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea, en otras palabras, esa palabra abrogar, no he venido, dice, a quitarla, no he venido a borrarla, no he venido a quitarla del medio, no, sino que vine a cumplirla. Amén. Amén. Para que de esa forma también nosotros cumplamos. Porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos de seguir sus pisadas, las pisadas del Señor Jesucristo. El verso 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquellas personas, hermanos, que andan enseñando y diciendo aquello, hermanos, serán llamados pequeños. Amén. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oiga la recompensa, hermano. Mas cualquiera que ¿qué? Que los haga y los enseñe. Mira, hermano, esa secuencia. No dice que cualquiera que los enseñe y luego los haga. Para uno poder enseñar, para uno poder esperar que las personas hagan conforme a lo que yo estoy enseñando, primeramente yo, como papá, como líder, cuando hablo papá estoy hablando de mi familia. Porque a veces nosotros les pedimos cosas a nuestros hijos que ellos hagan cuando nosotros ni con un dedo la movemos, como dice la Escritura. Porque ellos dicen y no hacen. Ponen cargas pesadas sobre los hombres y ellos ni con un dedo quieren tocarla. Eso es injusto, hermano.
Eso es injusto y la palabra del Señor dice que toda injusticia es pecado. Dios entonces, hermano, nos manda a que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y esa era la preocupación, hermano, que yo tenía, ese sentir ahí, que Dios me decía que la gente tiene comezón de oír, sus hijos, o sea, nosotros, o sea, tenemos comezón de oír, estamos oyendo palabra. Incluso yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? No, la verdad es que no creo que sea buena idea que ponga las enseñanzas, le digo al YouTube y todo eso, le digo, pero ¿por qué? Me dice, porque no, pero era ese sentir que yo tenía. ¿Por qué? Porque el Señor me ponía de que muchos ven una predicación, ven una enseñanza tras otra, tras otra y tras otra y tras otra, pero solamente la leemos, la oímos y nada pasa, nada sucede. Dios está esperando que nosotros, o sea, lo que aprendamos. Una de las cosas que decía Martín Lutero, decía, a mí no me preocupan las cosas que no sé de la palabra de Dios, a mí me preocupa lo que yo sé. Y esas cosas son las que voy a poner por obra. Eso es lo que me preocupa, poner por obra lo que Dios me enseña, lo que Dios me aprende. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición, hermano. Todo lo que Dios nos enseña, el día de mañana nos va a demandar. Entonces, y ese era el sentir que Dios me ponía, hermano, de que muchos tienen comezón. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Es que es una enseñanza más, le digo. Y hay muchas enseñanzas ahí, y tal vez mejores enseñanzas, le dije. Pero mira, predica. Yo conozco, hermano, mira, conozco a una persona que anda escuchando prédica tras prédica. Amén, dice, gloria a Dios, pero no cambia sus actitudes. Al contrario, más bien hace todo lo contrario. Y yo digo, ¿dónde está lo que escucha? ¿Dónde está lo que aprende? ¿Dónde está lo que está oyendo? Hermano, Dios espera que lo que nosotros aprendamos lo pongamos por práctica, lo pongamos por obra. Pero aquí lo dice, hermano. Mas cualquiera dice que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande, dice, en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la injusticia de los fariseos? Esa misma que les digo. De que ellos ponían cargas pesadas sobre los demás y ellos ni con un dedo. Ellos eran maestros de la ley, la enseñaban, pero ellos ni con un dedo lo hacían. Así vemos muchos nosotros, hermanos, nos volvemos maestros de otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no os hagáis maestros los unos de los otros, dice, porque uno es vuestro maestro, dice, el Cristo. Amén. Pero eso era lo que estaba tratando de decir. Nosotros, maestro, mira, es que tienes que hacer, has escuchado, ¿verdad? Y uno dice, mira, y me dice, y él ni siquiera no hace nada al respecto. Pero por eso, Señor Jesucristo, hagan, dice, lo que ellos hacen, pero no hagan conforme a sus obras. Amén. No importa, hermano, que no lo haga, pero si te da un consejo bueno, hazlo. ¿Estamos acá? Pero la Biblia dice que aún hasta el necio, dice, tiene algo que decir. Y que oigamos, que demos lugar a que hable, a que diga. Gloria al Señor. Entonces, hermano, seamos hacedores. Quise sacar de esto, hermano, porque tengo esa preocupación. Es decir, me senté ahí y apoyé mi cabeza y a la Biblia y dije, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra. Y recibimos palabra, hermano. Mira, aunque sea un poquito, vamos a hacerlo, esforcémonos. Mira, los mandamientos, antes, cuando Moisés dio los 10 mandamientos, dijo, si procurareis, dice, si procurareis, por favor. Él no está diciendo si lo haces al pie de la letra. Si procurareis, lo único que Dios quiere es ver nosotros, que procuremos, hermano. ¿Y dónde se ve esa procuración, hermano? Esa procuración se ve cuando yo doblo rodillas y me humillo delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, perdóname, ayúdame. Sé que mis actitudes no van acorde a tu palabra. Sé que mis actitudes no van de acuerdo, Señor, a tu bondad. Perdóname.
ayúdame. Clamar, como decía nuestro hermano Hernán al comienzo. Estamos acá, hermano. Entonces, pero Dios empieza a enseñarnos entonces y nos está dando una serie de enseñanzas aquí en lo que es el Sermón del Monte. También fue dicho, dice, lo vimos, ¿verdad? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto está en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4. Vamos rapidito. Deuteronomio capítulo, de allá es que el Señor Jesucristo sustrae esto. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Gloria a Dios. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y dice así, hermano: cuando alguno tomare mujeres y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Mira, la licitud que estaba dando Moisés era por algo indecente, por algo de irrespeto, por algo de todas esas cosas, no por cualquier cosa. Oiga bien, esto lo va a decir más adelante el Señor Jesucristo. Dice, le escribirá carta de divorcio, dice, y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hermano, entonces podemos hacer eso, ¿verdad? Y darle la carta de divorcio. No, porque acá el Señor Jesucristo, Él dice lo siguiente. Vamos al libro de Mateo capítulo 19. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19. Gloria al Señor. Me llamó mucho la atención aquí en esta parte, antes de ir al 19, en el capítulo 5, versículo 32, dice, pero yo os digo, dice, que cualquiera que repudie a su mujer, dice, a no ser por causa de fornicación, dice, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oiga bien, aquí el Señor Jesucristo está apuntando a la mujer. Y entonces yo dije, bueno, este mandamiento es para la mujer, entonces el hombre queda absuelto. ¿Cómo es eso? Oiga bien, pero aquí lo dice. Aquí lo dice. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, dice, el que se casa con la repudiada, no dice con el repudiado, o con el hombre, dice, comete adulterio. Y hasta ahí quedó. Cualquiera ahí se agarra, ¿verdad? Dice, dice, no, esto es para la mujer. Que si la mujer, el otro se casa con la mujer repudiada, él es el que está en pecado. Pero el marido no. Cualquiera se agarra ahí. Pero no. Dios es justo. Capítulo 19, mira lo que dice. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, oiga bien, hermano, tentándole y diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Porque eso era lo que hacían, hermano. La repudiaban ellas por cualquier cosa. Nomás la mujer ahí no quería darle papita y ya la repudiaban. Nomás la mujer ahí quería y ya la dejaban. Entonces, hermano, y oiga bien, hermano, y sabemos de que en esos tiempos, pues, sobre todo por allá, el hombre podía tener más de una mujer. Mira hasta dónde había llegado, hasta dónde ellos habían dejado de un lado el mandamiento de Dios. Ellos estaban lejos del mandamiento de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él vino a restaurar todas las cosas, vino a restaurar lo que se había perdido, vino a poner en orden todas las cosas. Y la verdad es que la mujer debe ser la más agradecida con el Señor Jesucristo. Porque la mujer vino a darle, el Señor Jesucristo vino a darle identidad a la mujer y la puso en su posición que le corresponde. Amén.
Por eso, hermano, es que la mujer debe estar más agradecida, más. Estamos acá, hermano. Todo, ¿verdad? Pero yo digo, wow, cómo el Señor Jesucristo la liberó de esta esclavitud a la mujer. Y mira, hermano, el versículo 4 dice, entonces respondiendo el Señor Jesucristo dijo, no habéis leído, dice, otra vez vuelve, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que el que los hizo al principio, varón, ¿y qué dice? Y hembra los hizo. No dice varón y hombre. Oye, por sí, hermano, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Hasta, sí, hay pastores que son homosexuales y ellos tienen su propia iglesia y ellos enseñan, ¿verdad? De que ellos, o sea, sí pueden casarse, pues sí pueden tener relaciones, porque en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, allá en Génesis, dice que varón y varona los creó, dice. O sea, varón y varona, y de ahí se agarran. Y otra porción de la escritura que se agarran es cuando el rey David él decía de Jonatán, que el amor de Jonatán era mejor que el amor de las mujeres. De ahí también se agarran, dando a entender de que el amor hacia otro hombre, o sea, es mejor que tenerlo con la mujer. Pero eso no es raro, hermano, porque el Señor Jesucristo, Dios dijo a través en el libro de Romanos, de que a estas personas Dios les entregaría una mente reprobada, que ellos no pueden discernir entre lo que es y lo que no es, y hacen cosas, dice, que van en contra de la naturaleza y todas esas cosas, lo vemos en el libro de Romanos. Dios le da un espíritu de engaño, de mentira, de estupor, dice la Escritura. Entonces, por eso es que ellos enseñan y predican todas estas cosas, pero Dios nos enseña la verdad a nosotros. Gloria a Dios. Entonces dice, no has leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Oiga bien, y aquí es donde los papás y los suegros y las suegras deben entender. Hay una suegra aquí, ¿verdad? De que una vez se casaron, y el hombre, la mujer, tiene que dejar a su padre y a su madre, y dejar es dejar. Y dice que los dos vienen a ser una, ya son uno, ya vienen a ser uno, y los dos serán una sola carne. Así dice que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Dios en ningún momento, hermano, aprueba el divorcio. Una vez, o sea, el hombre y la mujer se casó, eso es hasta que la muerte los separe. No como ahí, ¿verdad? Hay uno que dice hasta que el dinero los separe, ¿verdad? Sí, porque hay muchos, la mayoría por el dinero se separan. Porque no llegan los cheques, ya nomás carta de divorcio. ¿Es eso? Entonces, dice, lo que Dios juntó, dice, no lo separa el hombre. Y le dijeron entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Otra vez le vuelven a preguntar para hacerles pisar el palito. Él creyó que les iba a decir, no, la verdad que sí, si lo dijo Moisés, pues sí, está bien. Bueno, divórciense. Si la otra pues o el otro ahí andan como divórciense. No, el Señor Jesucristo se paró en el mandato de Dios. Y es así como nosotros, hermanos, debemos de pararnos en el mandamiento de Dios. No, ok, porque entonces nos divorciamos. ¿Qué es eso? ¿Nos divorciamos? Tú no sabes lo que significa eso. Tú no sabes lo que es eso. La destrucción que va a traer, o sea, no solamente a mi vida, sino que también a nuestros hijos, sino que también a nuestra familia, a todo. Perdón.
El divorcio, hermano, es tan destructivo que debemos de pensarlo más de 10 veces nosotros antes de tomar esa decisión. El Señor Jesucristo se paró en la palabra y Él le dijo, por la dureza, dice, de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, no fue así. Está hablando al principio, está hablando de las escrituras antiguas, cuando Dios estipuló y estableció de que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una. Ya no son dos, ya no es que uno dice yo me voy para acá, yo me voy para el otro lado, yo me parto a los hijos, yo me parto la herencia. No, ya son uno, y cuando te separa, entonces hay muerte, hay destrucción, porque uno no puede separarse de su cuerpo. Si no, partámoslo a Benji Junior y van a ver. Se muere. Y eso es lo que sucede, hermano. He visto, hermano, gente divorciándose y todo eso. Y qué feo es, qué horrible. Ahora, ¿por qué, hermano, hablamos esas cosas? ¿Por qué Dios no, hermano? Porque Dios quiere poner temor en nuestro corazón. Dios quiere enseñarnos sus principios y que nosotros nos aferremos a ellos. No importa que vengan problemas, no importa que vengan dificultades. ¿A quién compararé? Dice esta generación. Dice, lo compararé, dice, a un hombre sensato, dice, que él se paró firme, dice, en la roca. Vinieron problemas, vinieron falta de trabajo, vinieron falta de qué, pues, o sea, vinieron dificultades, pero él se mantuvo en la palabra, porque Dios es fiel para mantenernos firmes, hermano. Dios es fiel para mantenernos a nosotros firmes en la roca. Debemos de mantenernos en la palabra de Dios. Hermano, le oro, yo le suplico a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero lo único que nos va a mantener firme el Señor Jesucristo lo dijo. Por tanto, dice, velen y oren, dice, para que sean dignos de escapar de estas cosas que vendrán. A lo que Dios nos llama a nosotros velar, hermano. Y velar significa estar en el culto, estar cantando, alabando al Señor. Velar significa, hermano, estar leyendo su palabra. Velar significa estar ayunando. Velar significa estar orando, hermano. A eso Dios nos manda. Y solamente de esa forma, así vamos a estar firmes, hermano. Van a venir problemas, van a venir dificultades. La calle está caliente afuera, hermano, pero solamente eso nos va a mantener firmes. Oremos al Señor, clamemos, humillémonos ante Dios. No crea, hermano, soy humano, hermano. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice, semejantes a las nuestras. Está hablando de pasiones semejantes, dice, a las nuestras. ¿Cuáles son tus pasiones?